El reloj en la pared del corredor de la muerte marcaba cada segundo como un golpe de martillo. Tac, tac, tac. El eco metálico se mezclaba con el zumbido lejano de las luces fluorescentes que nunca se apagaban. El olor a hierro oxidado, sudor y desinfectante llenaba el aire pesado. En la celda 17, Mason Reed se sentaba en el borde de su cama de cemento. Su mirada, perdida en las sombras, parecía atravesar los barrotes. Un ex Navy SEAL, un hombre que había sobrevivido a combates en desiertos lejanos, ahora reducido a esperar la cuenta regresiva hacia la silla eléctrica. La voz del guardia interrumpió el silencio. Reed, queda menos de 24 horas. ¿Quieres hacer tu petición final? Mason levantó la cabeza lentamente. Sus ojos no mostraban miedo, pero sí una tristeza profunda, un vacío que ni siquiera los años de entrenamiento militar podían ocultar. Respiró hondo, y con voz firme respondió, quiero ver a Midnight. El guardia frunció el ceño. ¿El caballo? Mi caballo, corrigió Mason, con un leve temblor en la voz. Mi último deseo es verlo, una última vez. El oficial anotó en su libreta, pero al retirarse murmuró con incredulidad. De todos los condenados que he visto, ninguno pidió algo así. La noticia llegó al alcaide Warren como un dilema imposible. Sentado en su oficina llena de expedientes, golpeaba la mesa con los dedos mientras observaba la solicitud. El protocolo era claro, conceder un último deseo siempre que fuera razonable y seguro. Pero un Mustang en la prisión, eso era cualquier cosa menos seguro. ¿Y si se descontrola? ¿Y si la prensa se entera? Refunfuñó, mirando a sus subalternos. Uno de ellos contestó, con todo respeto, señor, no se trata de la seguridad, se trata de humanidad. El hombre va a morir mañana. El alcaide apretó los labios, sintiendo el peso de la decisión. Finalmente exhaló. Está bien. Tráiganlo. Pero que quede claro, será rápido. 10 minutos. Ni uno más. La cámara invisible de este relato sigue a Mason mientras lo sacan de la celda, esposado, sus pasos resonando sobre el concreto frío. Afuera, el viento nocturno silba entre las rejas, arrastrando consigo un presentimiento oscuro. En un corral improvisado, bajo la luz mortecina de los reflectores, espera Midnight, un imponente frisón negro con una cicatriz de fuego recorriéndole el costado. Sus ojos, brillando como brasas, parecen reconocer a su jinete incluso antes de verlo. Mason se detiene al verlo. Sus labios tiemblan. Hola, viejo amigo. El caballo relincha abajo, como si respondiera. Da un paso hacia adelante, golpeando el suelo con su casco, levantando polvo que flota como humo en el aire. Los guardias observan nerviosos. El alcaide cruza los brazos, intentando ocultar el escalofrío que recorre su espalda. Algo en la mirada del animal no es común. No es simple lealtad. Es como si supiera algo, como si guardara la verdad que podría cambiarlo todo. La celda volvió a cerrarse detrás de Mason con un chirrido metálico. Él apoyó la cabeza en la pared fría, pero sus pensamientos lo arrastraron lejos, mucho más allá de esos muros. Se encontró recordando otra vida, un tiempo en el que todavía había esperanza. Antes de la prisión, antes del juicio, antes de que todo se torciera. Había sido un Navy SEAL, entrenado para lo imposible. Las noches en Afganistán y en Irak le habían enseñado a vivir bajo fuego, a escuchar hasta el más leve crujido en la arena, a distinguir entre el miedo y la intuición. Había sobrevivido, sí, pero la guerra dejó marcas que no se veían. Pesadillas que no lo dejaban dormir, una ansiedad que lo hacía saltar con cada puerta que se cerraba. Lo llamaron trastorno de estrés postraumático, pero para Mason era simplemente la sombra que lo seguía a todas partes. Cuando volvió a Estados Unidos, el mundo se sentía extraño, distante. Sus amigos ya no lo entendían, su familia apenas sabía cómo acercarse a él. Fue en ese abismo donde apareció Abby Porter. Una enfermera de mirada suave y paciencia infinita, que lo escuchaba sin juzgarlo y que, poco a poco, le mostró que todavía había razones para luchar. Con ella no necesitaba fingir que estaba bien. Ella aceptaba su silencio, su temblor en las manos, sus noches en vela. Pero el verdadero cambio llegó con Midnight. Mason lo había encontrado en un refugio para caballos maltratados. Era un frisón negro, enorme, con una cicatriz larga que le recorría el costado derecho. Se decía que un incendio en el rancho lo había marcado de por vida, igual que la guerra había marcado a Mason. El caballo se mostraba salvaje, desconfiado,
imposible de domar. Todos decían que no servía para nada más que para vivir aislado en un potrero. Y sin embargo, la primera vez que Mason se acercó, Midnight no retrocedió. Lo miró fijo, con esos ojos oscuros que parecían conocer la herida invisible que Mason cargaba. Fue como si dos almas rotas se reconocieran al instante. Con paciencia, con horas de silencio compartido, el vínculo creció. Mason comenzó a hablarle al caballo en las noches, confiándole miedos que no se atrevía a decir en voz alta a nadie más. Midnight respondía con relinchos bajos, con golpes suaves de casco en la tierra, con esa lealtad inexplicable que solo un animal puede dar. Abby se enamoró también de esa conexión. Solía mirar a Mason cepillar la melena de Midnight y reír al verlo sonreír por primera vez en meses. Ese caballo es tu espejo, le decía. Cuando él sane, tú también lo harás. Mason asentía, acariciando el cuello del animal. Midnight lo había salvado de sí mismo, y por eso juró que jamás lo abandonaría. Pero esa promesa se quebró la noche en que Victor Montgomery, un influyente empresario local, apareció muerto. Mason había trabajado para él en la construcción de un proyecto llamado Coastal Haven. Montgomery tenía enemigos, muchos. Pero cuando lo encontraron asesinado, todas las pruebas parecieron señalar a Mason, una huella, un reloj desaparecido, un testigo dudoso. El juicio fue rápido, demasiado rápido. Abby gritó su inocencia, pero nadie la escuchó. Midnight, esa misma noche, había estado inquieto, golpeando con furia la puerta del establo, como si quisiera advertir algo. Mason nunca olvidó esa imagen. Ahora, sentado en la oscuridad de su celda, recordaba cada detalle. La cicatriz de fuego en el costado de su caballo. Los ojos de Abby llenos de lágrimas el día de la sentencia. La sensación de que todo había sido un montaje. Y sobre todo, la certeza de que Midnight sabía algo que nadie más había querido ver. El tiempo seguía corriendo hacia la ejecución. Pero en el corazón de Mason ardía una esperanza imposible, que su último deseo, ver a Midnight, no solo fuera una despedida, sino el comienzo de la verdad. El portón interno se abrió con un gemido largo y oxidado, y el aire de la noche entró como una cuchillada fría que olía a metal húmedo y pasto recién pisado. Mason salió escoltado, esposado, el traje naranja flotándole en los tobillos, y por un instante todo pareció ralentizarse, el aleteo de una polilla contra el reflector, la vibración grave de un generador eléctrico, el riel de un carrito rodando a lo lejos, y en medio de ese cuadro de acero y sombras estaba el corral improvisado, cercado, con paneles de tubos y malla, y dentro, inmóvil como una estatua tallada en obsidiana, Midnight, la melena negra cayéndole por el cuello como una cortina de noche y la cicatriz de fuego dibujándole el costado con la forma de un relámpago. El alcaide Warren se plantó junto a la puerta, respiración corta, mano en el radio, y dijo en voz seca, 10 minutos. Si algo se sale de control, se acaba aquí mismo. Mientras un equipo de 3 guardias mantenía una cuerda de seguridad y otro sostenía un botiquín con tranquilizante veterinario. Abby, con el permiso especial a un tibio, cruzó el patio con pasos que se quebraban entre ganas de correr y miedo de derrumbarse. Sus ojos encontraron a Mason y tembló un estoy aquí sin sonido. Solo labios que rezaban su nombre, y Mason bajó la mirada hacia las esposas, luego al caballo, luego a ella, y en ese triángulo de miradas cabía el mundo entero. Midnight dio un resoplido hondo, un ronquido que subió desde el pecho hasta vibrarle en la garganta, un sonido antiguo, reconocible para cualquiera que haya amado a un animal. Allí estaba el reconocimiento, la memoria, la pregunta, clavó una pezuña en la tierra compactada, golpeó una vez, tac. Y el eco rebotó en el cemento como si contestara el reloj del corredor de la muerte. Mason tragó en seco, avanzó 2 pasos, y los grilletes tintinearon con un metal de iglesia pobre. Hola, viejo amigo. Dijo bajito, y Midnight inclinó la cabeza, acercándose hasta que el vapor de su aliento chocó con la piel de Mason y la cubrió de un rocío tibio que olía a heno y a vida. Abby levantó una mano hacia su boca, como si con ese gesto pudiera atajar las lágrimas. Y aún así se le escapó un sollozo suave que parecía venir de los meses acumulados de visitas negadas y de sueños rotos. El guardia de barba, el más joven, murmuró, caray, si lo reconoce, y el mayor, endurecido por años de rutina, respondió seco, reconocer no es lo mismo que obedecer.
pero Midnight demostró lo contrario en 2 movimientos delicados. Acercóla frente a la clavícula de Mason y la apoyó como si buscara el pulso de su corazón. Y luego olfateó la manga del uniforme, ascendiendo, deteniéndose en el hombro izquierdo donde la tela estaba un poco más gastada por el roce de aquel viejo abrigo azul marino que Abby le había traído en invierno, solo que hoy Mason no llevaba ese abrigo, y sin embargo el caballo parecía perseguir su rastro, una memoria de olores guardada como una pista que aún ardía. «Déjenme quitarle las esposas, solo un minuto», pidió Abby, volteando hacia el alcaide, y Warren negó con la cabeza sin dudar. «No puedo autorizarlo», dijo, y su voz tenía la firmeza de quien sabe que será citado en un informe. Aún así, tras un silencio suspendido, agregó, «Acérquenlo un paso más, pero atentos». Los guardias se dieron cuerda. Mason se arrimó al cuello de Midnight y apoyó la frente contra la piel caliente, y el micromundo de ese contacto borró la prisión entera. No había reflectores, no había alambradas, no había reloj. Solo el sonido del corazón de un hombre que se sabía al borde del final y el ritmo profundo de un caballo que parecía escuchar más allá de lo humano. Entonces llegó el primer golpe de tensión. Midnight olfateó de nuevo la manga, subió al hombro y de pronto lanzó un bramido contenido y golpeó con el casco delantero la reja, un latigazo de hierro que asustó a todos. El guardia del tranquilizante dio un paso, alzó el estuche, y Warren gritó, «¡Quietos!», mientras Abby extendía los brazos, implorando, «No, por favor, es que está tratando de decirnos algo». Mason, con una serenidad que le nació del fondo de la guerra y del establo, habló a esa altura donde solo llega la verdad. «Midnight, tranquilo, aquí estoy», y el caballo, como si respondiera a una orden secreta, reculó una pulgada, abrió la nariz y volvió a olfatear, esta vez no la piel, sino el borde del cuello del uniforme. Luego ladeó la cabeza y buscó, insistente, hasta que su labio superior encontró la costura del cuello y tiró, un tirón preciso, casi quirúrgico, y la tela crujió. Un guardia exclamó, «¡Hey!», pero Mason no se movió, y Midnight siguió insistiendo, jalando con los dientes como si tratara de arrancar algo cocido en el forro. Abby dio un paso al frente, «Déjenlo», y su voz, que llevaba meses de fracaso, de pronto sonó como una campana que ordena silencio. La luz del reflector marcaba el lomo de Midnight y cortaba su figura en brillos y sombras. Cada músculo, cada fibra, trabajaba con concentración. No había descontrol, había intención. El caballo apartó la cabeza un segundo, resopló corto, volvió y ahora no tiró. Pateó el suelo con precisión a un costado de la bota de Mason, una vez, 2, 3, siempre en el mismo punto. Mason miró hacia abajo, siguió la línea invisible entre casco y tierra, y su mirada se detuvo en un hilo suelto que asomaba apenas del dobladillo interno del cuello del uniforme. Abby lo vio también y su pecho se apretó como si por fin llegara oxígeno. «Mason, el dobladillo», susurró, y él, atado como estaba, inclinó el hombro para mostrarlo mejor. El guardia joven, poseído de una mezcla de curiosidad y miedo, se agachó y pellizcó el hilo con las uñas, tiró, y el dobladillo cedió lo suficiente para revelar un pequeño bulto, un nudo duro como una canica. El guardia mayor chasqueó la lengua, «No toques nada. Llamen a cadena de custodia». Y Warren, que tenía más instinto del que le gustaba admitir, asintió, «Sellen esa prenda, fotografías ya, Red, no se mueva». Abby, con la voz quebrada, apenas pudo articular, «¿Qué es eso?», y nadie contestó, porque en ese instante Midnight lanzó un relincho corto, agudo, que rebotó en el patio y se convirtió en llamada. No era hesitación, no era miedo, era señal. El fotógrafo de turno corrió, enfocó, y mientras el flash blanco cortaba el aire, Mason repitió como un rezo, «Siempre te dije que él ve lo que nosotros no». Warren tomó el radio, pidió a Evidencias y a la oficina del fiscal que mandaran un perito de inmediato, y en el murmullo nervioso de botas moviéndose, radios chisporroteando y órdenes cruzadas, Midnight cambió de objetivo. Pasó del cuello a la parte interna del pecho y buscó con el labio otra costura, como si dibujara un mapa de puntadas sospechosas. El guardia joven tragó saliva. «Esto fue cosido a mano, no es del uniforme estándar». Abby apretó los puños. «Ese uniforme es de lavandería interna, lo cambiaron hace 2 semanas». Mason ni siquiera lo conocía. Mason cerró los ojos un segundo, luchando contra la oleada de impotencia y alivio al mismo tiempo. Cada fibra de su cuerpo quería abrazar a ese caballo, decirle gracias, perdón, aguanta. En cambio dijo en voz audible,
para que quedara constancia, el caballo está señalando alteraciones en la ropa. Solicito que consideren esto como conducta indicativa. El guardia mayor masculló, no eres abogado. Pero Warren, sin quitarle la vista a Midnight, repuso, no hace falta hacerlo para ver que aquí hay algo. Hubo otro sobresalto. Un viento arremolinado entró por el portón exterior y levantó polvo. Midnight arqueó el cuello, olió el aire y giró la oreja derecha hacia la parte trasera del patio, donde, apilados contra una barda, descansaban costales con equipo de establo prestado para la visita, sillas de montar viejas, cobijas, un peto, una cabezada. El caballo se dirigió en línea recta hacia allí, tensando la soga hasta que el guardia que lo sostenía tuvo que acompañarlo. Déjenlo, por favor, dijo Abby, y el joven obedeció con cautela. Midnight hundió el hocico entre las cobijas y la cabezada como quien busca un olor amado, pero lo que encontró fue otra cosa. Alzó de golpe la cabeza con un trozo de tela entre los dientes, un pedacito de forro azul marino, gastado, que Abby reconoció de inmediato como del abrigo de Mason. Ese es el abrigo, el viejo. Dijo con un hilo de voz. ¿Cómo llegó eso aquí? Preguntó el guardia mayor. Nadie respondió. Midnight dejó caer el trozo en el suelo y lo señaló con una pezuña, un gesto inequívoco. Mason se inclinó todo lo que pudo y olió. El aroma era de establo y jabón barato, pero debajo había un rastro metálico, casi imperceptible, como sangre seca o como relojería, murmuró Abby, sorprendida de sus propias palabras. Huele a aceite de reloj. El joven guardia parpadeó. ¿Aceite de reloj? Y la frase quedó flotando como una chispa que no termina de prender. El patio entero contuvo la respiración cuando llegó evidencias. Guantes, bolsas numeradas, una navaja para abrir costuras bajo cámara. El perito se inclinó sobre el dobladillo del cuello que Midnight había señalado primero, cortó con precisión y, con unas pinzas, extrajo un cilindrito del tamaño de una uña, cubierto de pelusa, lo colocó en una bandeja, lo enfocó. Y el brillo fue inconfundible, una minúscula tija de reloj, un vástago. El perito levantó la vista, incrédulo. Esto no pertenece a ninguna costura. Es un componente mecánico. Abby se cubrió la boca y lloró sin sonido. Warren, que había prometido 10 minutos, no miró el reloj. Continúen, ordenó, y el patio siguió respirando como un solo pecho. Midnight, satisfecho por un segundo, volvió junto a Mason, rozó su frente con la de él y exhaló lento, como si confirmara. Ahí, justo ahí, estaba la primera hebra de la verdad. Luego, suave pero insistente, empujó con el belfo el bolsillo interno del pecho, y el perito, ya sin dudas, pidió permiso, cortó, y esta vez lo que sacó fue una astillita curva, ennegrecida, con un borde microscópico de brillo, fragmento metálico, parece de corona de reloj. Dictó para la cámara, en la periferia del patio. Un guardia cruzó miradas con otro, y el murmullo alcanzó el corredor techado donde Arlo, que había entrado a última hora bajo el pretexto de observar seguridad, se detuvo en seco, sintiendo que una puerta invisible acababa de abrirse. Si el reloj de Víctor Montgomery era la pieza ausente del rompecabezas, si faltaba su corona y su tija. ¿Por qué demonios estaban cosidas en un uniforme de prisión cambiado hace 2 semanas? Alcaide, necesito registrar cadena de lavandería y turnos del personal de ropa, soltó a Arlo, y Warren, sin apartar los ojos de Midnight, dijo, hágalo. El caballo, mientras tanto, bajó la cabeza hasta la mano esposada de Mason y la empujó con ternura. Mason sonrió por primera vez en meses, con esa clase de sonrisa que duele porque recuerda todo lo perdido. Gracias, dijo, y Abby, llorando abierta, añadió, te lo prometí, Mason, te prometí que él no te dejaría solo. El guardia joven, con los ojos brillosos, carraspeó para ocultarlo. El mayor, que ya no podía fingir cinismo, murmuró, nunca vi algo así. Warren, hombre de protocolos, se permitió una frase humana, yo tampoco. La noche siguió girando sobre el patio, los reflectores zumbando, las polillas insistiendo en la luz, y en el centro, un Mustang negro con una cicatriz de fuego había hecho lo impensable. Hablar sin palabras, señalar sin dedos, recordar sin calendario. Lo había hecho con la precisión de un detective y la lealtad de un amigo, y mientras el perito sellaba las bolsas, Arlo hacía llamadas, y Abby sostenía la mirada de Mason como quien sostiene a un náufrago. Midnight lanzó un último resoplido grave, alzó la cabeza hacia el cielo sin estrellas y, al bajarla, rozó la frente de su jinete una vez más, como si dictara sentencia. La verdad estaba cosida donde nadie miró, ahora había salido a respirar. La madrugada caía sobre la ciudad como un manto de plomo.
El reloj de la cocina marcaba las 3 en punto cuando el detective Ethan Arlo se levantó de golpe en su departamento, empapado en sudor. Llevaba años en el cuerpo, pero aquella noche no podía dormir. Había algo en los ojos de ese caballo, en el eco de los cascos golpeando el suelo del patio de la prisión, que no lo dejaba en paz. Se pasó una mano por la barba incipiente y murmuró: ese animal sabe más de lo que todos los abogados juntos mostraron en el juicio. Encendió la cafetera, abrió la caja polvorienta de archivos que había traído a escondidas y comenzó a revisar las carpetas. Fotografías, testimonios, reportes de laboratorio. Todo lo que en el juicio parecía sólido ahora mostraba grietas como un vidrio mal pegado. El supuesto motivo de Mason, una deuda inexistente. El testigo estrella, un jardinero que nunca coincidía en horarios. Y lo más inquietante, las evidencias físicas. Arlo sacó del sobre una copia del registro de pertenencias de Victor Montgomery, el empresario asesinado. El Rolex de edición limitada que siempre llevaba puesto había desaparecido. En el juicio, la fiscalía sostuvo que Mason lo robó. Sin embargo, esa noche el caballo había señalado la costura de un uniforme nuevo, y dentro apareció nada menos que la tija y la corona de un reloj. Coincidencia no es, murmuró Arlo, dando un sorbo al café amargo. Abrió el siguiente sobre, registros telefónicos. Había un número de celular desechable que se comunicó con Montgomery la misma noche del asesinato. En el juicio, aquel dato quedó enterrado entre objeciones y tecnicismos. Pero Arlo, repasando los papeles, vio que ese número se activó con una tarjeta SIM comprada por un nombre falso. Cruzó el registro con una base de datos vieja. La compra se hizo con efectivo, pero la cámara de seguridad mostraba a un hombre de traje oscuro, alto, con un portafolio. No era Mason. El detective se inclinó sobre la mesa, sintiendo que la verdad respiraba detrás de esos papeles. Alguien plantó las pruebas, pensó. Y lo peor, alguien dentro del sistema penitenciario había cosido las piezas del reloj en el uniforme de Mason. El caballo lo había sacado a la luz con un instinto que ningún fiscal había previsto. Arlo tomó el teléfono, marcó a la oficina del gobernador y pidió hablar de inmediato. Lo atendió un asistente adormilado. Necesito una orden de suspensión, ahora, dijo Arlo con urgencia. Tengo evidencia de que el condenado Mason Reed puede ser inocente. El hombre del otro lado dudó. Detective, sabe que a estas horas, no hay tiempo, interrumpió Arlo. El reloj de la ejecución ya corre. Si mañana al amanecer ese hombre muere y yo tenía razón, será un crimen del Estado. Colgó sin esperar respuesta. Tomó su chaqueta, guardó los documentos en una carpeta y salió a la calle. El aire nocturno lo golpeó en la cara, frío y pesado. Encendió el motor de su auto y pisó el acelerador como si la vida de Mason dependiera de cada kilómetro recorrido. En su mente, la imagen de Midnight relinchando no era simple eco, era una llamada. Mientras las luces de la ciudad quedaban atrás, Arlo juró en silencio que no permitiría otra injusticia. El caballo había hablado con cascos y relinchos. Ahora era su turno de traducir ese lenguaje en pruebas, en hechos, en justicia. Y aunque sabía que enfrentaría a políticos poderosos y a un sistema que odiaba admitir errores, algo en su interior se encendió con la misma fuerza con que Midnight había golpeado el suelo, una certeza feroz de que la verdad estaba a punto de salir galopando. El amanecer apenas insinuaba una franja pálida detrás de los hilos cuando Abby estacionó su pick-up frente al pequeño establo comunitario donde, por meses, había guardado el equipo de Mason. El volante aún vibraba bajo sus manos, como si el motor compartiera su ansiedad, y en el aire húmedo de la madrugada flotaba ese olor a heno, cuero y polvo que alguna vez fue hogar. Bajó con prisa, temblándole la llave, y al abrir la puerta del cuarto de aperos el golpe del metal contra madera sonó como un disparo contenido. Allí estaban el baúl de viaje azul con la etiqueta Red hecha con plumón negro, la montura vaquera que Mason había rescatado de una subasta, las mantillas dobladas en torres irregulares, la cabezada trenzada que él cepillaba con paciencia mientras le hablaba a Midnight sobre guerras que no sabía poner en palabras. Abby encendió la lámpara colgante y la luz amarilla hizo brillar los herrajes como pequeños soles, y por un segundo se quedó inmóvil, atrapando ese olor a pasado. Que pica en la nariz y en los ojos. Dijiste que me guiarías, viejo, murmuró, recordando la manera en que el caballo había tirado del cuello del uniforme, como golpeó 3 veces el suelo en el mismo punto, como se dirigió a las cobijas hasta encontrar el trozo del abrigo,
Cerró los ojos y vio la escena completa como si el patio de la prisión estuviera aquí, entre ganchos y cinchos, la línea invisible entre casco y pista, la brújula animal apuntando al secreto cosido. Abrió el baúl azul, las bisagras chillaron, adentro todo olía a Mason, el aceite de silla, un jabón de barra barato, un sobre de gel térmico sin abrir, un frasco de crema para manos cuarteadas, la navaja de podar que él llevaba por si acaso. Metió las manos entre los trapos con cuidado, pieza por pieza, pronunciando sus nombres en voz baja como si fueran rezos. Cabezada, cincha, pechopetral, mantilla negra, mantilla gris. Se detuvo ahí, porque la gris era la de entrenamiento, la más usada. Con una esquina reforzada que Mason había parchado a mano cuando se rompió un poco al encogerse en la lavadora, la extendió sobre la mesa, pasó la palma abierta a contraluz y notó algo. La costura del borde, en el tercio delantero, tenía una puntada distinta, más apretada, como hecha con otra aguja. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza infantil. Midnight. «¿Es esto?», susurró, y sin darse cuenta imitó al caballo. Apoyó la yema de los dedos justo donde su memoria situó 3 golpes de casco en el patio, y la tela respondió con una dureza mínima bajo la espuma. El teléfono vibró sobre la mesa con el nombre de Arlo. Contestó sin dejar de mirar la costura. «¿Dónde estás?», preguntó él, con el ruido de carretera colándose por la bocina. «En el cuarto de aperos, encontré la mantilla gris», dijo Abby. «No toques nada todavía, voy en camino, pedí una suspensión temporal, necesito que todo esté intacto para cadena de custodia. Arlo, hay algo cosido aquí, no puedo esperar». Mason no puede esperar. Del otro lado un silencio espeso, luego la voz del detective se volvió firme. «Si vas a abrir, grábalo todo, guantes, bolsa limpia, comentarios en voz alta, recuerda, cada gesto cuenta». Abby puso el teléfono en altavoz, activó la cámara, se calzó unos guantes de nitrilo que encontró en un cajón de primeros auxilios, tomó la navaja de podar, acercó la hoja al dobladillo y en cuanto el metal tocó la fibra escuchó su propio pulso rebotar en las paredes, cortando costura de mantilla gris, borde delantero, reinforzado, fecha y hora, dijo, con la voz quebrada, y fue abriendo milímetro a milímetro hasta hacer una boca pequeña por donde asomó una pelucilla gris. Metió las pinzas que venían con la navaja y sintió un tope metálico, frío contra frío, tiró con cuidado y lo vio, un pedacito cilíndrico, bruñido, con grasa seca en el extremo, una tija de reloj, idéntica a la que el perito había sacado del cuello del uniforme. El estómago se le dio la vuelta, lágrimas calientes, risa y sollozo a la vez. Tengo una tija en la mantilla», repitió, y el eco de sus palabras la mareó. «Sigue, puede haber más», dijo Arlo, conteniendo el aire. Abby empujó la linterna con el hombro, volvió a entrar la pinza, palpó el interior como quien busca una espina en un dedo y tocó otra dureza, esta irregular, con un borde aserrado. Cuando la extrajo, la luz le devolvió un brillo sucio, como de pieza mordida por el fuego o por el tiempo, un fragmento curvo que parecía parte de una corona. «Dios mío», dijo, y se recargó en la mesa. Para no caerse, el cuarto olía de pronto a hierro y a memoria, y en ese respiro apareció un tercero. Un diminuto tornillo azulado que rodó por la mesa hasta quedar atrapado en una arruga de la mantilla. Abby lo detuvo con el dedo enguantado. 3 piezas, enumeró, temblándole la voz, corresponden a un mecanismo. «Escucha», la interrumpió Arlo. En el inventario del difunto Montgomery faltaba su Rolex, y en la escena del crimen se reportaron marcas compatibles con su extracción forzada. «Si las piezas de ese reloj están en tu mantilla, y la mantilla es de Mason, entonces alguien usó su equipo para plantar rastro, pero Midnight lo supo antes que nosotros». El nombre del caballo la atravesó, cerró los ojos y lo vio otra vez, empujando con el belfo el bolsillo interno del uniforme, siguiendo hilos, insistiendo justo donde había que mirar. «Él trató de hacerlo aquella noche», dijo Abby, y las imágenes brotaron completas. La noche del asesinato, el teléfono sonando, la voz de un abogado cualquiera diciendo que Mason estaba detenido, y ella corriendo al establo con la sensación de que el aire ardía. Midnight estaba como loco, narró para Arlo y para la cámara, golpeaba la puerta del box, mordía la mantilla gris, tiraba del abrigo de Mason que yo había dejado colgado en el gancho, lo saqué a la pista para que se calmara y me llevó directo a la mesa de ensillar, ponía el casco justo aquí, golpeó suave la orilla de la mesa, y yo no entendí, pensé que estaba alterado porque Mason no estaba, pero no, estaba señalando, estaba pidiéndome que abriera esto desde entonces. Se tapó la boca, furia y culpa hirviendo juntas. «Perdóname, chico. Perdóname por no haberte escuchado»,
le dijo a un vacío lleno de cascos imaginarios. Otro teléfono vibró, ahora el del tablero de la camioneta. Abby corrió, contestó con el hombro. Era el alcaide Warren, voz áspera, cansada. La suspensión provisional entró por 2 horas, anunció, como si fuera una soga lanzada desde un muelle a un hombre que se hunde. Arlo me informó, mantengan todo bajo sello, viene un equipo. Abby asintió al aire, repitió sí, señor, pero su urgencia no bajó. 2 horas eran un vaso de agua en un bosque en llamas. Regresó al cuarto, siguió grabando. Bolsitas numeradas, improvisadas con ziplocs nuevos, etiquetas de cinta. No es cadena perfecta, pero es luz, dijo Arlo, documenta cada minuto. Abby enfocó el borde abierto de la mantilla y vio, pegados al fieltro por sudor seco, granitos microscópicos de metal oscuro. Raspó uno con la uña del guante, lo dejó caer en otra bolsa, residuos metálicos. Posible abrasión de corona, dictó, y cada palabra tenía el peso de una piedra colocada en el lado correcto de la balanza. El sol ya empujaba sombras más cortas cuando un relincho cruzó el patio de corrales vecinos. Midnight no estaba ahí, seguía en el corral de la prisión, pero el sonido fantasma la sacudió como si el propio frisón hubiese asomado la cabeza por la ventana, y entonces, como si el universo quisiera remarcar su ruta. Un rayo de luz entró por la tabla rota del muro y cayó exacto sobre la esquina de la mesa, donde la mantilla tenía un segundo remiendo, diminuto, hecho con hilo diferente. Abby lo vio y se rió de incredulidad. Otra costura rara, dijo para la cámara, cortó con suavidad y apareció un cuarto tesoro sucio, una arandela finísima, deformada. Esto no es de equitación, susurró Arlo al teléfono, respiró hondo. Abby, esto ya no es intuición, es mecánica de reloj. Voy a solicitar al juez Winters una audiencia de emergencia con entrega de evidencia nueva, y que monten custodia en ese cuarto. Graba un paneo total, cierra, y sal. No quiero que nadie te cuestione manipulación. Antes, una cosa más, dijo Abby, y se dirigió a un cajón inferior donde Mason guardaba un cuaderno negro con notas de entrenamiento. Lo abrió como si tocara una reliquia, y entre páginas con horarios de alimentación, kilometraje de trote y dibujos torpes de ejercicios de doma, encontró un post-it viejo, arrugado, con letra de Mason. Midnight huele lo que yo no veo. Confía en su nariz. Se le quebró la voz al leerlo en alto. Tomó una foto, la guardó en el cuaderno y lo dejó en su sitio. Salió del cuarto, cerró y selló con cinta, escribió la hora, firmó su nombre. El viento de la mañana le pegó en la cara y, por primera vez en meses, su respiración encontró un ritmo que no dolía. Marcó a Warren para confirmar el cierre, a Arlo para compartirle los clips subidos a la nube, y al final, como si llamara a la única entidad que realmente había hablado desde el inicio, mandó un mensaje de voz a la línea de la prisión. Midnight, lo hicimos, tú nos guiaste. Se rió de sí misma por dejarle un mensaje a un caballo, pero la risa traía dentro una limpieza que se parece a la fe. En la carretera, Arlo colgó con la oficina del gobernador tras estrellar palabras como nueva evidencia material, posible siembra, piezas de reloj coincidentes, y en el retrovisor el sol le encendía la barba de cobre. Aguanta, dijo sin ruido, tu caballo acaba de abrir la puerta que nosotros no supimos encontrar. Abby subió a la pick-up, se quedó un momento con las manos en el volante, la frente en el cuero, y dejó que su cuerpo descargara el temblor. Luego encendió el motor y condujo hacia la ciudad con las bolsas numeradas a su lado como si fueran cuencos de verdad. El mundo seguía con su rutina, panaderías abriendo, niños con mochilas, pájaros cortando el cielo. Pero debajo de esa superficie una corriente nueva corría firme. La verdad tenía olor a aceite de reloj, a sudor de caballo, a hilo de costura. La verdad tenía cascos y una cicatriz de fuego. La verdad, por fin, tenía un camino. El reloj del tribunal marcaba las 9 de la mañana, pero el aire en la sala ya pesaba como si fueran las 3 de la madrugada. Bancos de madera crujían bajo el peso de periodistas que habían corrido desde la prisión al escuchar rumores de nueva evidencia. Las cámaras estaban prohibidas, pero el murmullo de grabadoras escondidas, celulares vibrando y plumas rascando papel llenaba el ambiente como un enjambre de abejas inquietas. El juez Samuel Winters, recién asignado para audiencias extraordinarias, golpeó la mesa con su mazo y la sala quedó en silencio. Su mirada recorría a cada persona como un reflector buscando grietas en la oscuridad. Frente a él, Abby estaba de pie,
las manos apretadas sobre un sobremanila lleno de fotografías y bolsas numeradas. A su lado, el detective Arlo sostenía un maletín negro con más documentos de los que una vida podía procesar en una mañana. El fiscal del estado, con la corbata torcida por la prisa, protestó de inmediato. Su señoría, esto es un intento desesperado de retrasar una ejecución legalmente programada. La condena ya fue confirmada en apelación. Winters levantó la mano. Fiscal, el Estado puede tolerar retrasos. Lo que no puede tolerar es la sombra de una condena injusta. Procedamos. Abby respiró profundo y caminó hasta el estrado. Su voz tembló en la primera frase, pero pronto se volvió firme, como si hablara no solo por Mason sino también por Midnight. Su señoría, yo fui testigo de algo que ningún humano podría explicar. El caballo de Mason, Midnight, señaló con insistencia el uniforme que llevaba puesto. No fue casualidad. Dentro de esa costura se encontraron piezas de un reloj. Y cuando regresé al cuarto de aperos, guiada por la memoria de la conducta de ese mismo caballo, encontré más piezas en la mantilla gris de Mason. Aquí están. Colocó las bolsas sobre la mesa. El plástico brilló bajo las luces frías del tribunal. Cada fragmento metálico parecía un diente arrancado al silencio. El fiscal bufó. ¿Vamos a basar la justicia en el instinto de un animal? Arlo dio un paso al frente. No en su instinto, señoría. En evidencia material. Midnight solo nos indicó dónde mirar. Los fragmentos extraídos corresponden a un Rolex de edición limitada, el mismo que el señor Victor Montgomery llevaba la noche de su muerte. La fiscalía sostuvo que Mason lo robó. Sin embargo, aquí están las piezas, cosidas en un uniforme de prisión entregado apenas 2 semanas atrás. El juez Winters entrecerró los ojos. ¿Me está diciendo que el uniforme de un preso contenía evidencia crucial que no apareció en el juicio original? Exactamente, respondió Arlo. Y no solo eso. Investigamos la cadena de lavandería y encontramos registros alterados. Alguien con acceso interno pudo haber plantado esas piezas para reforzar la culpabilidad de Mason. El murmullo se disparó en la sala, como olas golpeando contra un muelle. Abby apretó el sobre con fuerza y añadió, «Su señoría, yo misma vi a Midnight comportarse extraño la noche del asesinato. Golpeaba la puerta del box, mordía el abrigo de Mason, tiraba de la mantilla. En ese momento no entendí, pero ahora sé que estaba intentando mostrarme lo que no podía decir». El fiscal agitó los brazos. «Esto es sentimentalismo barato. Animales inquietos no prueban nada». Una voz grave surgió desde el fondo de la sala. El reverendo del penal, testigo moral de incontables ejecuciones, se levantó. «Con respeto, señor fiscal, yo estuve allí. Vi cómo ese caballo no se agitaba al azar. Señalaba con una precisión que no puede ser ignorada». El juez Winters golpeó con el mazo. «Suficiente. Llamemos al testigo clave». Un hombre encorvado, con manos temblorosas, fue conducido por los alguaciles. Wilson Grant, antiguo asistente de Montgomery. Su rostro sudoroso y el tic en su ojo izquierdo delataban años de secretos mal guardados. «Señor Grant», dijo Winters, «¿tiene algo que declarar en relación con la evidencia hallada?» Grant respiró entrecortado. Miró al fiscal, luego a Arlo, y finalmente a Mason, que permanecía esposado en la mesa de defensa. Sus labios se abrieron con un susurro que se volvió trueno en la sala. Yo planté esas pruebas». Un grito ahogado escapó de Abby. El fiscal se levantó de golpe. «¿Objeción? Esto es inadmisible». Pero Grant continuó, lágrimas resbalando por su rostro. «Me pagaron para hacerlo. Me prometieron inmunidad si cooperaba. Montgomery estaba metido en el proyecto Coastal Haven, un fraude inmobiliario de millones. Mason descubrió irregularidades y lo enfrentó. Era más fácil culparlo a él que dejar caer a los verdaderos culpables». La sala estalló en murmullos. El juez Winters golpeó una y otra vez el mazo.
Orden. Arlo entregó documentos adicionales, transacciones bancarias, correos electrónicos, llamadas interceptadas. Todas conectaban a políticos locales con el encubrimiento. El juez respiró hondo. Su voz se quebró levemente, pero se mantuvo firme. Este tribunal no puede permitir que un hombre inocente sea ejecutado sobre la base de pruebas falsas. Se ordena la inmediata suspensión de la condena y la liberación de Mason Reed. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Y luego, como un trueno contenido, un relincho resonó desde afuera, donde Midnight esperaba. Mason, escoltado por los alguaciles, cruzó la puerta hacia el patio. El caballo lo reconoció de inmediato y lanzó un segundo relincho, esta vez vibrante, lleno de triunfo. Mason cayó de rodillas, abrazó el cuello de Midnight y por primera vez en años lloró sin vergüenza. Abby corrió hacia ellos, las lágrimas borrándole el maquillaje. El juez salió discretamente de la sala, pero no pudo evitar mirar desde el marco de la puerta esa escena imposible. Un hombre libre por fin, gracias a un caballo que había sentido la verdad antes que nadie. El viento levantó polvo alrededor, y en medio de ese remolino, Mason susurró: «Nunca más dudaré de ti, viejo amigo. Tú me diste la vida que me querían arrebatar». Midnight bajó la cabeza, tocó con suavidad la frente de su jinete, y la multitud reunida afuera estalló en aplausos y gritos de emoción. En ese instante, la historia ya no era de tribunales ni de jueces, era de lealtad, justicia y milagro. El júbilo frente al tribunal todavía vibraba en los teléfonos y en los titulares cuando la realidad entró como una sombra larga que nadie quería mirar de frente. Fue Abby quien se atrevió a decirlo en voz baja, con la mano aferrada a la crin de Midnight mientras la multitud se dispersaba. «Mason, hay algo que no te he contado». El caballo inclinó la cabeza, atento, y el mundo se hizo pequeño alrededor de sus orejas móviles, de su respiración profunda. Hace semanas noté que cojeaba a ratos. Pensé que era un mal golpe, pero empezó a adelgazar y Abby tragó saliva. El veterinario local habló de un posible tumor. Necesitábamos la audiencia, necesitábamos sacarte de ahí primero. La palabra tumor quedó flotando como humo negro en pleno sol. Mason cerró los ojos un segundo, la libertad aún fresca en los pulmones se volvió un aire pesado. Llevó la frente al hocico de Midnight y dijo, con la voz rota y una promesa detrás: «Entonces pelearemos otra vez, nadie vuelve a separarnos». Esa misma tarde, mientras el juez Winters firmaba resoluciones y Arlo blindaba la cadena de custodia de la evidencia recuperada, Abby consiguió un traslado urgente a la clínica equina de Cornell. El alcaide Warren, con el peso de una decisión que ya no le correspondía pero igual asumía, facilitó escolta hasta la salida de la ciudad. El reverendo, que había visto morir a tantos, puso una mano en el hombro de Mason y susurró: «Dios habla en muchos idiomas, hoy habló en cascos, mañana, quizá, en microscopios, no lo ignores». En la carretera, la camioneta de Abby llevaba el remolque con Midnight como si arrastrara un corazón gigante. Cada bache retumbaba en el pecho de Mason, que conducía con los dedos blancos en el volante, vigilando por el retrovisor los ojos del caballo a través de la rendija del remolque. Abby le narraba en voz queda los síntomas que había anotado en un cuaderno: apatía intermitente, sudor nocturno, fiebre leve, una claudicación rara que iba y venía como una marea. Él intentaba decírmelo, Mace, confesó, pellizcando el extremo de su manga, y yo solo veía el juicio. «No me lo perdono, no te culpes», respondió él sabía lo que hacía, nos llevó a la verdad, nos llevará a la cura. Llegaron a Cornell entre luces frías y pasillos de acero que olían a yodo, a heno limpio, a máquinas que hacen preguntas a la sangre. Los recibió la doctora Vera Santillán, oncóloga equina de ojos claros y tempel de cirujana que aprendió a hablar con manos firmes. Escuchó la historia completa, incluida la parte que suena a leyenda, el caballo que señaló costuras y relojes, sin levantar una ceja de burla. Al contrario, miró a Midnight con un respeto silencioso y dijo: «He visto caballos advertir cólicos antes que sus dueños, he visto yeguas quedarse despiertas por noches junto a potros febriles. No me sorprende que él supiera, lo que me importa es cuánto tiempo lleva hablándole el cuerpo».
Empezaron los estudios como una coreografía precisa, analítica completa, radiografías, ecografía abdominal, aspirado de nódulos. Mason y Abby, de pie al frente del box, contaban respiraciones como si fueran cuentas de un rosario. Midnight se portó con la obediencia digna de un general antiguo, no se quejó, no lanzó mordiscos de miedo. Cuando la enfermera colocó la sonda para el contraste, él inclinó el cuello hacia Mason, buscando su voz, y la encontró. Estoy aquí, hermano, no te suelto. La doctora Santillán volvió con los primeros resultados al anochecer, bata con olor a café frío, tablet en mano. Hay anomalías en ganglios mesentéricos y una lesión sospechosa en la extremidad anterior derecha, cerca del casco. Quiero una resonancia. Y sí, tenemos que hablar de cáncer. El golpe fue limpio, sin anestesia, pero la mirada de Midnight, serena, sostuvo a los dos humanos como antes los sostuvo a través de barrotes y acusaciones. Abby besó la frente del caballo, y Mason preguntó lo único que importaba. ¿Se puede pelear? Podemos intentarlo, respondió Vera. Terapia dirigida, quizá una combinación con quimioterapia metronómica y manejo del dolor. No prometo milagros, el resto lo pondrá su voluntad. La resonancia la hicieron al amanecer, cuando el mundo aún no decide si duele o promete. El ventilador de la máquina soplaba un viento artificial que movía un mechón de crin como si fuera hierba en un sueño. Cuando el monitor escupió imágenes, una sombra curva se dibujó cerca del rodete coronario. La doctora frunció el ceño, amplió, midió. Aquí hay dos historias, murmuró. La primera es la que ya sospechábamos. Lesión compatible con proceso neoplásico. La segunda, tocó la pantalla, parece un cuerpo extraño, metálico. Mason y Abby se miraron con la electricidad de los descubrimientos que cambian líneas de tiempo. Midnight, una vez más, no solo hablaba, señalaba. El equipo preparó al caballo para una exploración de casco con sedación ligera. Todo el cuarto olía a guantes nuevos y a determinación. Mientras desbridaban una vieja línea de absceso encapsulado, apareció, como un diente perdido en la tierra, una astilla brillante mezclada con gránulos negros. La doctora la tomó con pinzas. La dejó sobre una gasa, la lavó y la rotuló. Es un fragmento, dijo. Parece de acero, curvo, y tiene marcas de presión. Abby dejó escapar un suspiro que fue también un sollozo. Mason se sostuvo del filo de la mesa para no caerse. Arlo, conectado por videollamada desde la fiscalía, pidió una fotografía, una medición, un sello. Doctora, ¿puede comparar ese fragmento con las piezas del reloj de Montgomery? Preguntó. Si coincide en aleación o manufactura, tenemos otra página de este cuento oscuro. Vera asintió con un profesionalismo que no excluía la compasión. Lo enviaré al laboratorio. Preliminarmente, por el pulido y el radio de curvatura, no descartaría que sea de una corona, y si estuvo aquí, cerca del tejido córneo, pudo haberse alojado por una pisada o por contaminación en el establo. Lo relevante es cómo llegó hasta el caballo. Mason apretó la mandíbula, viendo en un flash la mesa de ensillar, el abrigo, la mantilla, la noche del asesinato, manos que no eran las suyas cosiendo, escondiendo, arrojando. No fue accidente, dijo, lo usaron como contenedor, como ruta, y él lo guardó hasta que pudo devolvérnoslo. La doctora, sin entrar en conspiraciones, apretó el hombro de Abby. Ahora enfoquémonos en su cuerpo, iniciemos protocolo. Las horas siguientes fueron una mezcla extraña de ciencia y oración. Planearon un régimen de quimioterapia suave, intervalos de descanso. Suplementos, terapia de luz para dolor. El reverendo apareció con una pequeña cruz de madera que puso, con permiso, en el marco del box. No recitó liturgias largas, solo dijo, gracias por salvar a un inocente, ahora permite que te salvemos a ti. Warren llamó para saber noticias con una brusquedad que en el fondo era cuidado. Manténganme informado. Si necesitan escolta, la tienen. El juez Winters envió un adjunto con documentación para custodia del fragmento, y el fiscal, que hacía horas era el fiscal y ahora volvió a ser un hombre con cara de noche mala, pidió oficialmente una muestra para comparación. Los periódicos hablaron de milagro y de farsa en columnas enfrentadas, pero en el pasillo de suelo lavable y lámparas sin sombra lo único real era el sonido continuo de la respiración de Midnight, la cadencia lenta de su corazón en el monitor, el roce de las botas de Abby cada vez que entraba a cambiar agua, a cepillar la frente, a cantarle historias de praderas que no conocían. Jaulas, ¿te acuerdas del río? Le contaba, como metías las patas y salpicabas hasta empaparme, te odiaba y te amaba, hoy te amo el doble. Mason se turnaba con ella, leyendo en voz alta anotaciones viejas de su cuaderno de entrenamiento, transiciones, cambios de mano, paradas al peso de la cadera,
cada palabra que antes fue técnica ahora era mantra de vida. La primera semana golpeó como una tormenta, náuseas, apatía, ojos apagados. Luego, un amanecer, Midnight levantó la cabeza antes de que la luz prendiera, olfateó el bolsillo de Mason buscando el terrón de azúcar que ya no le daban y, al no encontrarlo, se conformó con empujarle la palma como quien firma asistencia. Fue un gesto pequeño, pero adentro de los tres, hombre, mujer, caballo, sonó como un himno. Es una respuesta, dijo Vera. El conteo sanguíneo mejoró ligeramente, no cantemos victoria, pero esta curva sube. El monitor marcaba cifras que no eran milagrosas, pero sí tercas, los números que se resisten a caer, y en medio de esa matemática, el laboratorio entregó el informe preliminar del fragmento, acero inoxidable con trazas y acabado coincidentes con el lote de manufactura del Rolex desaparecido. Arlo lo leyó en altavoz por teléfono, y en la sala de tratamientos el aire se puso denso como víspera de tormenta. Esto vincula el establo y el crimen con un camino que pasa por el cuerpo de Midnight, dijo. No solo los hilos y la mantilla, él cargó con una parte de la verdad. Abby miró al caballo como se mira a un héroe que no pidió medallas. Entonces se merece una, susurró, y el mundo la escuchó, porque días más tarde, con el conteo estabilizado y la cojeadura cediendo un grado, el gobernador firmó una ceremonia breve en el jardín de la clínica, sin fanfarrias obscenas, con periodistas a prudente distancia, con Warren, Winters, Arlo y el reverendo formando una línea torpe. La placa decía, medalla al valor a Midnight por servicio extraordinario a la justicia. Mason la sostuvo, pero se la colgó a Abby por encima del corazón. Es de él, dijo, pero tú fuiste su voz cuando yo no tenía. La doctora Santillán, pragmática y luminosa, zanjó el momento con la claridad que salva vidas. Muy bien, campeones, celebren con zanahorias, mañana seguimos. La pelea no ha terminado, y sin embargo, cuando el sol bajó detrás de los árboles y el viento trajo un olor nuevo a lluvia, Midnight alzó la cabeza, dio 2 pasos firmes dentro del box y rozó con la frente el pecho de Mason. No había épica ni titulares allí, solo la paz breve de quien, después de cruzar fuego y barro, reconoce que la batalla continúa pero el miedo ya no manda, y mientras el monitor repetía su compás de vida, Abby pensó en voz baja, como quien traduce un misterio. Algunos secretos no caben en palabras, se dicen con latidos y con cascos, y por fin, está diciendo esperanza. La noticia se esparció más rápido que el viento en la llanura. El Mustang negro que había salvado a un hombre inocente no solo sobrevivía a un cáncer temido, sino que había señalado pruebas que ningún humano vio. Periódicos, estaciones de radio, programas de televisión, todos querían la historia. Pero para Mason, Abby y Midnight la vida no era un espectáculo, era un respiro ganado a pulso, cada día contado con gratitud. Las semanas en Cornell se volvieron rutina. Tratamientos, chequeos, noches largas de vigilia con Abby dormida en una silla junto al box y Mason leyendo en voz baja pasajes de su cuaderno de entrenamiento. Midnight soportaba cada pinchazo, cada dosis, con la paciencia de un monje. No necesitaba hablar, su mirada lo decía todo. Cuando el dolor apretaba, buscaba la mano de Mason. Cuando la náusea lo doblaba, apoyaba la frente en el hombro de Abby. El día que la doctora Vera Santillán anunció las palabras mejoría parcial, posible remisión, todos contuvieron el aire. Mason apretó los puños contra los ojos y lloró como nunca en combate. Abby soltó una carcajada nerviosa que se mezcló con sollozos. Midnight, como si supiera, levantó la cabeza y relinchó bajo, un canto profundo que resonó en el techo metálico del establo. Fue entonces cuando el gobernador del estado decidió organizar una ceremonia oficial. No en la capital, no en el frío mármol de un palacio legislativo, sino en el mismo jardín de la clínica donde Midnight peleaba por su vida. Llegaron uniformados, políticos, vecinos, veteranos, niños con carteles pintados a mano, gracias Midnight, un héroe con cascos. El juez Winters encabezaba la comitiva judicial, el reverendo sostenía una Biblia contra el pecho, y hasta el alcaide Warren, rígido pero con ojos húmedos, ocupó un asiento en primera fila. El presentador habló de justicia, de errores corregidos, de la fuerza de la verdad. Pero cuando llegó el turno de entregar la medalla de valor, la sala entera guardó silencio. El gobernador sostuvo la cinta azul con la medalla dorada y dijo, hoy no premiamos a un caballo. Hoy reconocemos a un ser vivo que nos recordó que la justicia no siempre se encuentra en papeles, sino en actos, en lealtad y en coraje. Midnight nos mostró lo que los hombres ocultaron. Por eso, en nombre del Estado, le otorgamos este honor. Mason se acercó a recibirla,
pero en lugar de colgarla él mismo, se arrodilló frente a Midnight y la sujetó al cabestro con manos temblorosas. Abby tomó fotografías con lágrimas corriéndole por las mejillas. La multitud aplaudió con un estruendo que sacudió el aire. Midnight permaneció erguido, solemne, como si comprendiera que ese momento no era para él, sino para todos los inocentes que alguna vez habían sido silenciados. Después de la ceremonia, vinieron entrevistas. Un periodista le preguntó a Mason, ¿qué significa esta medalla para usted? Él respondió sin titubear, significa que nunca más volveré a dudar de lo invisible. Que la verdad puede venir de donde menos se espera, incluso de un caballo con una cicatriz de fuego. Significa que la justicia no es un papel firmado, es un corazón que late con fuerza. Esa tarde, las imágenes de Midnight con la medalla colgada en el pecho recorrieron el mundo. Los noticieros hablaban de El caballo testigo, el Mustang de la verdad. En redes sociales se compartían millones de mensajes de gratitud y esperanza. Niños enviaban dibujos, veteranos escribían cartas contando cómo los animales los habían salvado del vacío, y familias enteras repetían el nombre de Midnight como si fuera sinónimo de fe. Pero lejos de las cámaras, cuando la multitud se dispersó, Mason y Abby regresaron al box. El caballo los esperaba, tranquilo, con la medalla brillando bajo la luz del atardecer. Mason lo abrazó fuerte y susurró, el mundo puede llamarte héroe. Para mí siempre serás mi hermano. Abby acarició la frente de Midnight y dijo, nos devolviste la vida. Ahora nos toca devolverte la esperanza. Y en ese instante, sin público, sin discursos, sin flashes, ocurrió el verdadero reconocimiento. Midnight bajó la cabeza, cerró los ojos y apoyó su frente contra el pecho de Abby. Mason rodeó a ambos con sus brazos. No había palabras, pero no hacían falta. Lo que se selló ahí no cabía en periódicos ni medallas, era la certeza de que la lealtad más pura había vencido a la mentira y al miedo. El viento arrastró hojas secas por el suelo del jardín. El cielo se encendió en tonos rojos y naranjas. Y en medio de ese cuadro, el Mustang que una vez fue rescatado se convirtió en símbolo de que la verdad siempre encuentra un camino, aunque tenga que galopar por años para alcanzarnos. El aire de la costa olía a sal y a libertad. Las gaviotas giraban en círculos sobre el oleaje, lanzando chillidos que parecían celebrar el regreso de Mason Reed a la vida. No había barrotes, no había reflectores de prisión. Solo arena blanca, un horizonte abierto y el rugido constante del mar como telón de fondo. Mason caminaba descalzo, sintiendo cada grano de arena como si fuese la primera vez que tocaba la tierra sin cadenas. A su lado, Abby avanzaba despacio, su vestido de lino agitándose con la brisa marina, las manos reposando suavemente sobre su vientre ya redondeado. Llevaba dentro no uno, sino dos latidos nuevos. El regalo que la vida les había negado durante años ahora se abría como una promesa doble. Detrás de ellos, Midnight trotaban con calma, la crin negra ondeando como una bandera de sombras y fuego. Había ganado peso otra vez, la mirada brillante desmentía los diagnósticos más pesimistas. Cada tanto, hundía los cascos en la espuma y lanzaba un relincho agudo, como si dialogara con el océano. Mason se giró y rió, una risa que llevaba meses queriendo salir. Míralo, Abby, hasta el mar le contesta. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Él siempre fue distinto. No necesitó palabras para mostrarnos la verdad. Mason acarició el cuello húmedo del caballo y bajó la frente hasta sentir el calor bajo la piel. Hermano, me diste más que la libertad. Me devolviste el alma. Midnight resopló suave, rozando con el hocico el vientre de Abby. Ella se llevó la mano a la boca, sorprendida. ¿Viste? Lo siente, sabe que vienen dos más. La escena era tan simple y tan milagrosa que el tiempo pareció detenerse. El sol bajaba lento, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mason, Abby y Midnight quedaron recortados en la línea dorada del atardecer, tres figuras unidas por un lazo que ningún juez, ningún fiscal y ninguna celda pudo romper. El reverendo, que los había acompañado en ese viaje como testigo silencioso, los observaba a distancia desde una duna. Sacó una libreta y escribió con letra temblorosa, algunos sermones no se predican en iglesias. Se escriben en la arena, con cascos, pasos y lágrimas. Y esos no se borran jamás. Cuando la tarde se volvió noche y las primeras estrellas comenzaron a encenderse sobre el océano, Mason levantó la voz, mirando el horizonte como si hablara con todos los que alguna vez habían dudado de la verdad. La justicia es frágil, pero la lealtad no.
La verdad puede esconderse, pero siempre encuentra salida. Y a veces, no son los hombres quienes la revelan, sino un caballo. Abby apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que todo esto empezó con tu último deseo. No era despedida, era comienzo. Mason sonrió y besó su frente. Midnight alzó la cabeza y relinchó hacia las estrellas, un sonido limpio que rompió la oscuridad como un canto sagrado. El eco viajó por la playa, se mezcló con el rugido del mar y quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon como la prueba final de que la verdad tiene su propio lenguaje. La cámara invisible de este relato se aleja, dejando a la familia Reed, hombre, mujer, hijos por venir y un caballo inmortalizado en la esperanza, caminando juntos hacia la orilla, donde cada ola borra huellas viejas para dejar espacio a las nuevas. Y allí, en ese marco perfecto de mar, arena y cielo, queda la enseñanza escrita. Algunas verdades no necesitan palabras, solo cascos y corazones. Si esta historia de lealtad y milagro te conmovió, apóyanos con un like y compártela con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra camino. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y qué fue lo que más te inspiró de Midnight. Suscríbete para más relatos donde la esperanza y la justicia vencen a la oscuridad. Porque a veces, los héroes no tienen voz, solo cascos y corazón.